I estem arribant al final del programa d'avui. Eva García, és dijous, toca parlar de cine. No tenim el nostre Manu Andrés Zarapico, la setmana que ve sí que el tindràs. Qüestió que està malaltet, que no passa absolutament res, però bueno, ja està molt millor i la setmana que ve de nou el tindrem amb tots nosaltres. El que passa que sí que mos ha deixat preparats un poquet les recomanacions de les diferents estrenes d'esta setmana, d'este cap de setmana. Bueno, primer parlarem d'una estrena que serà el pròxim 5 de febrer, quan s'estrenarà, i està inspirada en el salvaje oeste americano. El salvaje oeste americano. Estem parlant del Renacido, no? El Renacido, guanyadora del Globus d'Oro a la millor pel·lícula, a millor director per a Alejandro González Iñárritu i millor actor per a Leonardo DiCaprio. Inspirada en hechos reales, El Renacido es una épica historia de supervivencia y transformación que tiene lugar en el salvaje oeste americano, ¿no? el que comentabais. Durante una expedición en esas inexploradas tierras vírgenes, el legendario explorador Hugh Glass, Leonardo DiCaprio, resulta brutalmente herido por un oso. Por lo tanto, ya empieza la película con su acción. Pinta molt bé. Con su acción. Y después es abandonado por sus propios compañeros de cacería. Moribundo y absolutamente solo, Glass se niega a perecer. Impulsado por su fuerza de voluntad y por el amor que siente hacia su esposa, una nativa americana, y su hijo, Glass emprende un viaje de más de 300 kilómetros a través del vasto e indómito oeste, persiguiendo al hombre que le traicionó, que es el actor Tom Hardy, en el papel de John Fitzgerald. Lo que comienza siendo una implacable búsqueda de venganza se convierte en una heroica historia contra todo pronóstico en pos del hogar y la redención. El Renacido está dirigida, producida y coescrita por Alejandro González Iñárritu. Pinta molt bé i la veritat és que aquestes pel·lícules inspirades en l'oeste i demés tenen una matxa especial. Una matxa especial, sí que és de veres, i a més després parlaré un poquet dels Oscars, però té 12 nominacions als Oscars. Atenció, molt bona recomanació, però si vos pareix, anem a veure el tràiler. Bueno, té molt bona pinta, Després parlarem perquè li han donat molts globos d'oro i a uno a Leonardo DiCaprio, que encara, segons ens diuen els nostres companys, Leonardo DiCaprio encara no té cap Òscar, suposa que estarà nominat també al millor actor, no ho sé, a veure si finalment li donen al teu DiCaprio, que sé que t'encanta, Mira, te vaig a dir que no és dels meus favorits, ja estem. Però m'encanta, sí que és veritat que m'encanta. Clar, Eva García, perquè això en directe no... Tu me tens que... Així és la vida en directe, sí que és veritat que m'agrada, no és dels meus favorits. A mi és que m'agrada molt el cinema espanyol, a mi m'agrada molt. M'agrada molt. Pese a que a molta gent no li agrada. No és que m'acabi,
però m'agrada molt. La veritat que sí, Leonardo DiCaprio m'agrada molt. Quina és la següent proposta, a veure? Una proposta per a aquesta setmana, una estrena d'aquesta setmana. Té lloc a Dinamarca, el Saints Beans, s'anomena La xica danesa, i té molt bona pinta. També està nominat a l'Oscar per a millor actor i per a millor actriu per a Eddie mira, una difícil de pronunciar. Eddie Redmayne i Alicia Vikander. Perfecte, t'ha quedat molt bé. Més o menys, no? Més o menys. Correcte. Dir que en esta pel·lícula el espanyol Paco Delgado està nominat a l'Oscar a millor vestuari d'esta pel·lícula, M'alegra molt un espanyol. Un espanyol, ja que sé, a més el vestuari. La xica danesa és una asombrosa història d'amor inspirada en la vida de los artistas Lili Elbe i bueno, la pronunciació pues, anem cap allà, ¿no? Y, bueno, dirigida por el oscarizado Tom Hooper. En Copenhague, en el 1926, los paisajes del pintor Einar Wenner, casado con Gerda, son muy admirados por la sociedad danesa. Gerda es una artista menos conocida que su marido, pero se está haciendo un nombre como retratista de ciudadanos importantes. Forman una pareja muy unida, aunque a ambos les falta alcanzar la revelación artística y personal. Todo cambia el día en que Gerda debe entregar un retrato y le pide a su marido que supla a la modelo poniéndose un vestido de mujer para terminar el cuadro. Es una experiencia transformadora para Einar, que no tarda en descubrir la expresión de su yo más auténtico, siendo Lili, y empieza a vivir como tal. Gerda, por su parte, ha encontrado a su musa y da rienda suelta a su creatividad. La desaprobación de la sociedad de Copenhague no se hace de esperar. Vamos a ver el tráiler. Cuando nos conocimos, ella se me insinuó. Parecía tan segura. Estaba segura. Él era muy tímido y misterioso. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Hay algo que quieras saber? Soy tu mujer. Lo sé todo. ¿Puedes ayudarme un momento? No le cuentes esto a nadie. Hola. Vamos a llamarte Lili. Quiero dibujarte. Lili. Salgamos esta noche. Les ofreceremos algo distinto. Lili, estás exquisita. Eres diferente de las demás. Creo que debería pedirte permiso antes de besarte. ¿Qué fue lo que pasó exactamente anoche? Hubo un momento en el que no era yo. Hubo un momento en el que solo era Lili. Pero Lili no existe. Era un simple juego. Algo cambió. Ha perdido el rumbo. Necesita un amigo. Yo le ayudaré. Me invaden los pensamientos de Lili. Sueño sus sueños. Ella siempre existió. Necesito a mi marido. Necesito abrazar a mi marido. ¿Te encuentras bien? No. El caso es que creo que soy una mujer. Yo también lo creo. Nunca se ha intentado esta intervención. Tú eres mi vida. Esto podría matarte. Es mi única esperanza. Este no es mi cuerpo. Tengo que dejarlo atrás. Te quiero. Porque eres la única persona que me ha comprendido. Que me ha hecho posible. Ah, pues este també té pinta de plorar, Ai, sí, Una història bonica i també real, Sí, a més els looks dels anys 20 que a mi m'agraden moltíssim, la veritat és que sí, pinta molt bé. Pinta bé, Jo crec que vaig anar a veure-la, a mi me pareix que sí. Vale, jo vaig a veure El Renacido. Pues ja, Este cap de setmana no, jo tinc d'anar al següent, si puc. La pròxima que tenim avui, a mi m'agrada moltíssim. Pensa que és de por, però a mi me recorda molt perquè és la pel·lícula dels llibres de pesadilles que tots llegíem quan érem menuts.
Tu no te'n recordes d'uns llibres? Jo és que no era molt de llegir llibres de pesadilles. És una col·lecció que era pesadilles, que hi havia moltíssims i que tots els xiquets de la meva època estaven pegats a ells. I ara és la pel·lícula, s'estrena el 29 de gener, i la veritat és que pinta molt, molt, molt bé. Està protagonitzada per Jack Black i Dylan Minnette. ¿Y el argumento? El argumento es: el adolescente Zack Cooper se muda sin muchas ganas con su familia desde la gran ciudad de Nueva York al pequeño pueblo de Greendale. Allí encuentra un resquicio de esperanza cuando conoce a una hermosa chica, Hannah, se diu Hannah, que ho fa Odeya Rush, que vive justo al lado, y se hace rápidamente amigo de Champ, que es Ryan Lee. Pero toda la esperanza se pierde cuando Zack se entera de quién es el padre de la misteriosa Hannah. Ahí Stein, que es el autor del bestseller, de la sèrie de pesadilles, que és un actor que fa d'ell i apareix també en la pel·lícula, i Zack comença a investigar de la família que té la Hannah per al seu costat i demés. Pronto descubre que Stein tiene un oscuro secreto. Las criaturas de las historias que le hicieron famoso son reales. Y Stein protege a sus lectores manteniéndolos encerrados en sus libros. Cuando todos los demonios de Stein son liberados involuntariamente y de los libros, la vida de Zack da un giro inesperado. En una alocada noche llena de aventuras, Zack, Hannah, Cam y el resto de sus amigos tienen que hacer equipo y atrapar a todas las criaturas de la imaginación de Stein, incluyendo al muñeco ventríloco demoníaco que molts recordem dels llibres de Stein, la chica con la máscara encantada, los gnomos y muchos más, y devolverlos a los libros donde pertenecen con el fin de salvar la ciudad. Vamos a ver el trailer. Espectacular. ¿Así que eres el nuevo vecino? Sí, soy Zack, por cierto. Yo, Hannah. Hannah, apártate de esa ventana ya. Me tengo que ir. Hola, nos acabamos de mudar. Gran charla, parece majo. No creas que es nada personal. No le gusta a nadie. Ya. Hannah está en apuros. Está encerrada en esta casa y su padre es un psicópata. ¿Tiene una amiga? El abominable hombre de las nieves en Pasadena. Son todos manuscritos de pesadillas. ¿Por qué están cerrados con llave? ¿Habéis abierto algún libro? Oh, no. Lo siento, lo devuelvo a su sitio. Mira, hasta aquí. ¡No, no lo abras! Que nadie mueva un dedo. Basada en el fenómeno mundial Pesadillas. El abominable hombre de las nieves acaba de escaparse de un libro. ¡Eso no es normal! Acabáis de liberar a todos los monstruos que he creado. Estoy atascado. Marchaos en mí y poneos a salvo. Vale, suerte. Oye, no iba en serio. Este año, La única manera de detenerlos es volver a meterlos en los libros. Te los has leído todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si sabemos sus debilidades. ¡Vamos, corred! Podremos capturarlos. Solo nosotros podemos hacerlo. ¡Estoy bien! ¡Sigo bien! descubre más monstruos de los que jamás hayas imaginado. ¡Rápido! ¡Por aquí! Una aventura increíble. ¡No puede conducir más rápido! ¿Alguien quiere conducir? Porque paro ahora mismo. Pesadillas. ¿Gnomos? A lo mejor son agradables. ¡No, para nada! ¡No son agradables! Divertida. Divertida. De molta, divertida. molta pinta, molt I a mi divertida. alguns mostres em sonen, de quan la veritat llegia que els llibres. Ara anem a parlar dels Oscars, Parlem no? dels Oscars perquè la gala es celebrarà el proper 28 de febrer, per tant, pràcticament ja les tenim ahí. Els que ja sí que tenim són les nominacions. Com hem comentat, El Renacido, con 12 nominaciones, es la película que mayor número de candidaturas tiene para los Oscars. Ya ganó, como hemos dicho anteriormente, 3 Globos de Oro, Mejor Película de Drama, Director y Actor para Leonardo DiCaprio. Alejandro González podría volver a triunfar después de hacerlo el año pasado con Birdman. A Mejor Película tenemos La Gran Apuesta, El Puente de los Espías, Brooklyn, Mad Max, El Renacido, Marte, Room y Spotlight. El Mejor Actor sí que tenemos a Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Michael Fassbender,
Bryan Cranston i Eddie Redmayne. Disculpeu la pronunciació, que no se m'espante ningú que siga forofo del cine de tots els actors i tot això, però és el que n'hi ha, ho hem advertit. A la millor actriu, les actrius més aplaudides per als acadèmics són Kate Blanchett, Brie Larson, Jennifer Lawrence, Saoirse Ronan i Charlotte Rampling. I, com hem comentat, la gala es celebrarà el proper 28 de febrer. Bueno, pues ja hem fet aquest repàs, hem intentat salvar la secció com hem pogut, van una zarapico. Te manem un beset de d'ací. Queda clar que dijous que ve te necessitem com aigua, ha quedat clar? Com agua de mayo, sí, te no? necessitamos totalment per a que mos vingues a contar i avançar també tots els continguts de Sala 11. Estem arribant al final del nostre programa, Eva García, però tenim una coseta més, conta'm-nos. Tenim una coseta més. Deixem ja de parlar de cine, Ara passem a parlar d'una altra cosa, perquè ahir 13 es va celebrar a les 7 de la vesprada al Saló d'Actos Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural La Beneficencia de la excelentíssima Diputació Provincial de València una cita amb el patrimoni històric. Perquè Archival, l'entitat per a la recuperació dels centres històrics d'Espanya, va celebrar uns guardons de la comunitat valenciana, de guardons per a de gent i de jocs i d'empreses i de més que col·laboren molt en el patrimoni històric i cultural de la nostra comunitat. Braulio Torralba, el nostre company, va tindre unes paraules amb el seu director, que les tenim ara de seguida al reportatge, i es van celebrar uns guardons que destaquen Casa de l'Artista, David Montolià Toran, tenor resident en Selgorb, Antonio Rossi, president de la Cofraria del Sant Càliz de València, entre uns altres. Molt bé, doncs anem a veure este reportatge, vos deixem en este reportatge i en ell diguem adeu en el dia d'avui, tornem demà a partir de les 7 de la vesprada, ja sabeu, en alguna coseta i com no, en la recopilació dels millors moments del nostre programa d'en directe. Per tant, senyores i senyors, tornem demà a partir de les 7 de la vesprada, com sempre ja els saben tots vostès, ha sigut tot un plaer. Bien, José Luis Giso, buenas noches. Presidente de Archival, y estamos precisamente en un sitio emblemático donde dentro de unos instantes vamos a entregar los premios del ejercicio 2015. 2015 que coincide, ya los vamos a entregar en el 2016, que es el año en el que precisamente cumplimos 25 años de existencia. O sea que, como tú sabes, durante todos estos años hemos trabajado duro y fuerte para sensibilizar tanto a la opinión pública como a las administraciones para que se conciencien de la importancia del Centro Histórico de Valencia y de los centros históricos de nuestra comunidad valenciana en los que vale la pena invertir. 25 años, bodas de plata. Bodas de plata, efectivamente. Tú sabes lo que es el esfuerzo que se ha hecho. Han sido muchas personas las que comenzaron con nosotros al principio, que lamentablemente ya no están, y en mi discurso institucional voy a hacer una breve referencia a ellos, porque esto de hoy es un poco repartirlo entre todos ellos también. Sí, exactamente en qué va a consistir lo que vamos a ver a partir del acto en sí. El acto en sí va a ser, en principio, los galardonados del año 15, aquellas personas o entidades que se han caracterizado a nuestro juicio, según la Junta Directiva de Archival, en la ayuda y protección del Centro Histórico de Valencia en sus diversas facetas, cada uno en una circunstancia diferente, pero todos coincidiendo en que el patrimonio cultural y los centros históricos es un hecho importante, ¿no? Luego serán galardonadas también, con motivo de los 25 años de existencia, con unos galardones a las distintas entidades sociales con las que hemos tenido relación a lo largo de todos estos años, un poco como un diploma honorífico de reconocimiento y de amistad hacia estas entidades. Bueno, por lo que estamos viendo en las primeras filas, autoridades militares, civiles. Sí, efectivamente, porque queremos que, siempre hemos dicho que cualquier ayuda, cualquier hecho que nosotros observemos que es ayuda al patrimonio,
merece un premio Archival. En este caso, en este año está el Museo Histórico Militar, porque realmente es un museo que muchos valencianos desconocemos y que está ahí enclavado junto a la Alameda y que merece la pena visitar, porque al fin y al cabo es un poco la historia de España circunscrito al área de Levante. José Luis, muchísimas gracias, felicidades por estos 25 años. Gracias a ti particularmente, porque tú y yo nos conocemos bastantes años más. Gracias. Apoyándolo, dándole herramientas. Militar de Valencia. José Luis Viso Ruiz y rep el premi en Jesús Huguet i Pasqual.
Les recuerdo que luego les pediríamos por favor que suban. María José Esteban Pérez, directora del CEAN del Segorbe. Doña Emilia Esteban Pérez, poeta y escritora. Doña Carmen de Rosa Torner, presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia. Doña Carmen Pérez García, restauradora del Patrimonio Histórico Cultural. Y don Baltasar Bueno Carga, periodista.